Muchas gracias, Presidenta. Bienvenido, secretario. La eficacia de un gobierno, la eficacia de un presidente de la República y de un secretario de Hacienda se mide, se determina por su capacidad de entender, de estimar y presupuestar bien las principales variables que determinan los ingresos y los principales conceptos de gasto. En este sentido, secretario, parece que está usted reprobado, porque no le atinaron ni tantito este gobierno a las principales variables macroeconómicas. Empezando por el crecimiento económico, estimaron crecer un 2% y difícilmente vamos a llegar al medio punto porcentual, es decir, una cuarta parte. Y usted ahorita aludió mucho a que los principales países, las principales economías del mundo estaban en desaceleración. Es cierto, pero ninguno, secretario, tiene estas desviaciones tan grandes de resultados de lo real contra lo que ellos mismos estimaban. La producción petrolera, ustedes estimaban producir 1.8 millones de barriles al día y se están quedando cortos por más de 160,000 barriles. A $55 son casi 180 millones de pesos menos de ingresos diarios por este concepto. En la recaudación de impuestos, 200,000 millones de pesos menos. En la inversión pública, estimaban un 2.5% sobre el PIB y va a ser un 14% menos. La generación de empleos, este país requiere generar 100,000 empleos mensuales, 1.200.000 al año. A estas alturas del campeonato, 900,000 para este agosto. ¿Y cuántos llevamos? 364,000. Siguen fallándole, pero gacho, 60% menos. Confunden la gimnasia con la magnesia al intentar combatir la corrupción que todos apoyamos, tirando al niño con el agua sucia que todos criticamos. Cancelan, amputan y eliminan impunemente programas y proyectos, patrimonios de los mexicanos con repuestos subóptimos, opacos y sin reglas de operación, y no hemos visto las denuncias por corrupción correspondientes. Eliminan el INADEM, Fondo Minero, Aeropuerto Internacional, el INIFED. Y luego tienen una práctica que se llama hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Los grandes sacrificados aquí son los estados, los municipios y los órganos constitucionalmente autónomos. Las participaciones a los estados y municipios que ya tienen una gran estrechez en sus finanzas públicas y que han hecho esfuerzos grandes para salir adelante, ustedes le recortaron más del 10% en términos reales. El presidente de la República nos afirma, y esto también le quiero preguntar, y cito, entre comillas, aunque es poco el crecimiento, hay una mejor distribución del ingreso en este gobierno. Dice que no estamos creciendo, pero que se está desarrollando porque se distribuye mejor el ingreso. Yo le quiero preguntar a usted, ¿respalda la afirmación del presidente de que se está distribuyendo mejor el ingreso en 2019? ¿En qué lo sustenta? Este gobierno ha tenido asignado para este ejercicio fiscal el presupuesto más alto de la historia en términos nominales, poco más de 5.8 billones de pesos, y aún así no ha sido capaz de generar ni un punto porcentual del crecimiento económico. Señor secretario, en el primer informe se nos señala que las medidas de austeridad contribuyeron a la generación de ahorros y al mejor manejo de los recursos públicos. Y una de las acciones que emprendieron fue realizar una reestructura organizacional en la Administración Pública Federal. ¿Nos puede informar el número de plazas que se redujeron en este año producto de este proceso? ¿Nos puede decir cuántas se recortaron y cuánto ha sido su impacto producto de la reestructura organizacional?
Y nos puede dar la cifra desglosando aquellas plazas de la alta burocracia, es decir, las plazas desde directores generales adjuntos hasta el presidente de la República. Puede informarnos a cuánto ascendieron los ahorros en el programa de austeridad y combate a la corrupción y por qué solo no se han liberado los 500,000 millones de pesos como lo había anunciado el presidente desde su campaña y al inicio de este gobierno, sino que han obtenido 200,000 millones de pesos de menos. ¿Qué ha pasado con la confianza económica? Cuando ustedes entraron en esta administración estaba en los niveles de confianza históricamente más altos, tanto el nivel de confianza del consumidor como de los inversionistas, pero desde que tomaron el mando ha venido consistentemente a la baja. Pemex está técnicamente quebrada. Sus deudas de 107,000 millones de dólares rebasan sus activos y la única manera de salvarla es permitirle a la empresa continuar con los proyectos de asociación privada, mejor conocidos como farm outs. ¿Cuándo van a aceptar esta alternativa para sacar adelante al sector energético como lo permite la reforma del Pacto por México? ¿Y qué ha sido, y deben de reconocerlo, la tabla de salvación que les ha permitido eso que presumen revertir la tendencia a la baja de la producción de la plataforma petrolera y la utilización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros que acumula más de 300,000 millones de pesos productos precisamente de esta reforma estructural? El presidente también nos dijo que con la venta del avión presidencial se iban a generar muchos ahorros, luego que iba a servir para financiar el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y la última vez que lo escuché prometió el agua a los pobladores de Zacualtipán en Hidalgo con los recursos que se obtengan con su enajenación. Dos preguntas. ¿Nos puede informar cuánta será la utilidad o la pérdida estimada que se va a generar con la venta de este activo cuando se realice? Finalmente, la renegociación de los contratos de gas con la CFE. El presidente presumió un ahorro de más de 4,000 millones de dólares. Sin embargo, la información con la que contamos es que solamente se hizo un cambio del esquema de pagos, de un esquema de pagos crecientes a un esquema de pagos iguales, y se les aumentó el plazo de la concesión de 30 a 35 años sin explicación alguna. ¿Por qué se extendió el plazo de concesión, señor secretario? ¿Salieron ganando más los concesionarios? No estamos hablando de ahorros nominales o reales. Por último, para terminar, díganos qué espera usted que suceda para que se revierta el círculo vicioso en el que nos encontramos. Baja confianza, baja inversión, baja el empleo, baja el consumo y baja la recaudación. Sabemos que le apuestan a algo que está en la cancha de un país extranjero, la ratificación del TEMEC. Pero ¿hay algo más que pueda revertir este círculo vicioso? Es cierto que este hoyo negro que se está generando con el abismo entre lo que se presupuesta y lo que obtienen en la realidad provocará que AMLO no cumpla con su compromiso de no aumentar impuestos. Y ustedes ya están deslizando la idea de una reforma fiscal más recaudatoria en el futuro próximo. ¿Qué sigue después de que se acaben el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros? Esas son nuestras preguntas, secretario. Muchas gracias por sus respuestas.